Hola a todos, buen día, espero estén muy bien. Estoy acá por presentarles la clase del día de hoy que tenemos agendada como asincrónica. Como recordarán, la semana pasada vimos las primeras cuatro conferencias de Austin. Discutimos un poco en clase el giro que representan, la idea de considerar al lenguaje como una herramienta que sirve para funciones completamente distintas unas de otras, entre ellas la función de realizar acciones y no solo constatar o describir o representar creencias o maneras de ser del mundo. Y desde esa otra perspectiva, entonces tenemos que dejar de pensar en el significado como un conjunto de condiciones de verdad, que es lo que veníamos viendo hasta Kripke, Frege, Russell, Kripke. Ahora vamos a ver un poco de Grice. Esta va a ser nuestra última clase. La próxima semana lamentablemente no nos veremos porque es feriado el lunes y la semana posterior a esa ya habrá terminado el cuatrimestre. Recuerden que la próxima semana yo les estaré dando por el campus las consignas para el segundo parcial del práctico y que tendrán hasta el 25 de noviembre para entregarlos. Yo les pondré bien la consigna, no recuerdo con claridad ahora si es el 25 o el 24, pero tienen bastante tiempo para responder y esa misma semana tendrán sus calificaciones finales. Bueno, pasamos a la clase de hoy. Tenemos a Grice. El texto a leer es lógica y conversación. Esta es nuestra 13ª sesión. Y bueno, la idea acá es enfocarnos con Grice en lo que tradicionalmente se llama cooperación y comunicación, pero es un poco engañoso llamarlo así porque lo que señala Grice como una parte esencial de la conversación o de la práctica lingüística no es que haya cooperación eh, entre los intereses de los participantes o que los intereses tengan, que los participantes tengan intereses compatibles o consistentes, sino que la cooperación sea en un nivel muy general y abstracto, que es el de cooperar para hacer una práctica racional. Y esa práctica racional es la de conversar. Entonces, esa cooperación es a un nivel tan alto, como veremos acá, tan alto de abstracción, que con lo que tiene que ver es con llevar a cabo la conversación. Cooperar para los fines de esta teoría es estar dispuesto a responder cuando te toca responder, responder bien, participar, no ir en contra de los fines de la conversación, aceptar un propósito. Y esto es importante porque se puede aceptar un propósito de la conversación aún entre partes que son opuestas entre sí. Puede haber un debate y en ese debate defender ideas opuestas y aún así las personas que participan del debate estarían cooperando unas con otras. Y con esto lograrían la comunicación. Veremos esto más a detalle. Bueno, tenemos cuatro partes de la presentación de hoy como nuestro plan de ruta. Primero les daré un poco el contexto histórico en el cual se presenta Grice y su trabajo, que es tratando de servir como puente a dos tradiciones internas a la filosofía analítica, dos tradiciones que parecen ser inconsistentes o incompatibles entre sí. Por un lado, la tradición formal composicionalista que inauguran Frege y Russell, y por otro lado, la tradición de la filosofía del lenguaje ordinario, cuyos representantes más influyentes son Austin, como ya vimos, y el segundo Wittgenstein, que no vimos en el práctico, pero habrán visto en el teórico. Luego pasaremos a la noción graciana de significado del hablante, para lo cual tendremos que recuperar sus otras distinciones entre significado natural y no natural, y luego dentro del significado no natural, la distinción entre el significado oracional y el significado del hablante. Después veremos las más famosas nociones gracianas, como la de la implicatura y su relación con lo que se dice. Y finalmente tenemos la noción de rasgo del discurso.
Em, en esa parte lo que veremos es fundamentalmente cómo entiende Grice que se desarrollan las conversaciones. Entonces, un poco de contexto histórico. Grice inicia su trabajo filosófico a fines de los años 50. Esto es básicamente cuando ya ha arrancado con gran fuerza eh, toda la filosofía analítica formal composicional. Ya pasamos por el Círculo de Viena y todos esos elementos. Em, para ese momento teníamos en la tradición dos grandes líneas de investigación sobre el lenguaje. Por un lado, la idea de un lenguaje ideal, trabajada por Frege, Russell y el primer Wittgenstein, incluido también Carnap, y es esta idea que vimos principalmente al comienzo del cuatrimestre. Y luego viene la línea de lenguaje ordinario. Vimos ya en la sesión anterior a Austin como principal representante de esta línea de trabajo, en la que lo que tenemos es una insistencia en que el lenguaje ordinario no observa una estructura lógica clara, no es composicional ni necesariamente formal, y que se puede utilizar de muy diversas formas siempre que haya un precedente y una convención, un procedimiento que nos permita usarlo de esa manera. El segundo Wittgenstein, a quien no vimos en el práctico, sostiene un poco ideas semejantes, pero a partir de las nociones de rasgos de familia y juegos de lenguaje. Para Grice, y acá es donde entra directamente como conexión entre ambas líneas, para Grice ambas visiones son compatibles. Incluso, sostiene, son complementarias entre sí. La visión del lenguaje ordinario complementa la visión del lenguaje ideal formal composicional. Y para entender mejor cómo funciona el lenguaje ordinario, lo que tenemos que hacer es conectar ambas líneas de investigación de manera que la- el acercamiento austiniano del segundo Wittgenstein al lenguaje ordinario nos permita terminar la formalización el lenguaje que inician Frege y Russell. La influencia de Grice fue bastante grande, no se ve mucho en el texto de Kripke que vimos en clase. Hay otros artículos de Kripke menos conocidos que el nombrar y la necesidad, en donde en efecto aparecen eh, importantes discusiones con Grice y la idea graciana, pero influye mucho, eso no hay duda, en David Lewis y en Robert Stallnaker, que son los dos más grandes filósofos del lenguaje de la segunda mitad del siglo XX, que le dieron forma, dándole seguimiento a la tradición graciana, le dan forma a la filosofía del lenguaje contemporánea. Em, entonces, lo que tenemos a lo que se enfrenta Grice es a una supuesta brecha entre el lenguaje ordinario y el lenguaje formal. El lenguaje ordinario, insisten Austin y Wittgenstein, no respeta las reglas lógicas. Por ejemplo, tenemos este condicional. Si no te comes la sopa, no comes postre. Si lo analizamos desde la lógica proposicional, sabemos que el condicional sigue siendo verdadero aun si comemos la sopa y no comemos el postre. O sea, si es falso el antecedente y verdadero el consecuente. Sin embargo, en el lenguaje ordinario no es así. Sería un condicional falso si al comer la sopa no viene el postre, dado esa afirmación, dado que pensemos, por ejemplo, en los niños, les avisamos que para poder comer el postre, piensen en Mafalda. Tenés que comerte la sopa para poder comer el postre. Si no comes sopa, no comes postre. Bueno, uno quedaría muy mal ante Mafalda si después de comerse la sopa le decimos, bueno, eso falsifica el antecedente, por lo tanto sigue siendo verdadero el condicional y no tenés el postre. Incompetencia con el lenguaje ordinario sería ese análisis, aunque sería totalmente consistente con la lógica. El segundo Wittgenstein insiste en que el lenguaje ordinario es un conjunto de juegos y prácticas sociales, y Austin insiste en que lo que importa no es la estructura lógica ni las condiciones de verdad, sino lo que hacemos con el lenguaje.
Strawson, a quien no vimos en el curso, pero que entra un poco entre las dos líneas, sostiene explícitamente en un artículo crítico a Russell. El artículo se llama On Referring, por si les interesa, es un artículo muy importante que se publica casi 50 años después del artículo de Russell. Y entre otras cosas, lo que sostiene Strawson es que el lenguaje natural no tiene una estructura lógica. Nótese que acá de lo que habla Strawson ya no es el lenguaje ordinario, sino en general del lenguaje natural. Le da mucho peso a lo que vemos con Austin y el segundo Wittgenstein y a partir de ahí infiere que el lenguaje natural en general es así. Es toda la gran motivación de Grice es enfrentarse a esta postura de rechazar la posibilidad del proyecto formal composicional fregeano. Grice lo que hace es insistir en que el significado del lenguaje ordinario está al alcance de las herramientas formales y para ello lo que va a hacer es desarrollar herramientas que le permitan ir desde el lenguaje ordinario o más bien, perdón, desde el lenguaje formal hacia el lenguaje ordinario. Formalizar esos usos aparentemente incompatibles con la visión composicionalista. Esto le permitiría recuperar el proyecto de una semántica formal del lenguaje ordinario, aunque ahí empieza a haber distinciones entre semántica y pragmática que se vuelven relevantes. Hay una lectura graciana totalmente aceptable en la que lo que hace Grice es hablarnos ya no de la semántica, sino de la pragmática, que sigue siendo esencial para dar cuenta de nuestro conocimiento del lenguaje natural y de las prácticas lingüísticas. ¿Cuáles son entonces las ideas centrales de Grice, las ideas que sirven como puente para llegar a la formalización del lenguaje ordinario? La primera importante es la distinción entre significado natural y significado no natural. Después tenemos la distinción dentro de esta, la distinción entre el significado del hablante y el significado oracional, ambos siendo significado no natural. Y tenemos también, por último, las expectativas de cooperación comunicativa o de participación en la conversación. En el significado natural versus significado no natural, de esto Grice habla muy rápidamente, aunque lo que dice es totalmente aceptado, no presenta mayor controversia. Nos dice, primero, distinguir entre lo que llamaríamos significado natural y lo no natural nos lleva a pensar en lo natural como lo no artificial, lo que no es producto o no es un artefacto de las prácticas humanas. ¿Qué es el significado natural? Entonces son asociaciones naturales no arbitrarias. Por ejemplo, el humo significa fuego o las manchas significan sarampión. Eso sería significado natural, asociaciones regulares entre eventos que permiten pensar que uno, el antecedente, representa al otro y por lo tanto el segundo es su significado. El humo representa el fuego, el significado del humo es que hay fuego. Y lo mismo con los síntomas de una enfermedad y la enfermedad. El significado no natural involucra intencionalidad, la idea de alguna mente que está dirigida a algo y que tiene como fin alcanzar esa meta. Y además de intencionalidad, arbitrariedad. ¿Qué significa arbitrariedad? Es muy simple, significa que se podría haber hecho de otra manera y se lograría la misma intención. Por ejemplo, 4. El rojo significa alto. ¿Es intencional? Sí, porque el rojo representa eh, una meta o una acción que se espera que quienes lo interpretan la lleven a cabo. Tiene como fin algo más y requiere de una capacidad de entender y formar intenciones. Requiere que los conductores, por ejemplo, entiendan que lo que tienen que hacer ante el rojo es detenerse. También es arbitrario. ¿Por qué? Porque se podría haber hecho de cualquier otra forma. Podría haberse utilizado otro color. Ahora ya hay una convencionalidad a nivel mundial de que el rojo significa alto, pero podría haber sido el amarillo el que signifique alto, por ejemplo, o el verde el que signifique alto y el rojo el que signifique avanzar. El significado lingüístico, el que convencionalmente está asociado a las emisiones
a las oraciones, al léxico, a la participación lingüística, todo eso es significado no natural. ¿Por qué? Porque es intencional y arbitrario. Dentro del significado lingüístico, que a su vez es parte del significado no natural, tenemos la distinción entre significado oracional y significado del hablante. Podemos partir de una noción general que es la que vemos acá ahora. El significado, de manera muy general, es el significado lingüístico, por supuesto, es la manera en que el hablante quiere decir algo. Cuando hablamos de significado oracional, de lo que hablamos es de lo que está asociado a la oración independientemente de la intención del hablante al usarla ahí. El significado oracional está dado por la siguiente formulación. La oración o quiere decir P si y solo si la comunidad regularmente usa o para decir P. Es decir, o significa P si y solo si es convencional que P es el significado de O. O, de otra manera, O está convencionalmente asociado a P. El significado del hablante directamente nos remite a la intención del hablante, ya no solo la intencionalidad del lenguaje de estar dirigido a algo, sino específicamente a aquello que quiere lograr el hablante. ¿Qué es lo que quiere lograr el hablante? Hay al menos dos elementos. Uno, la intención de hacer creer que P en los demás, para eso dice algo que convencionalmente significa P. Y dos, que alcancen este fin, que formen esta creencia en virtud de reconocer que el hablante tiene la intención de que crean eso. Es decir, yo afirmo, mañana va a llover porque uno, quiero que ustedes crean que mañana va a llover y dos, quiero que lo crean en virtud de que reconocen mi intención de que ustedes lo crean. Tiene que ser autoevidente, eh, transparente mi intención de que formen esa creencia y por eso funciona mi afirmación. Ahora, el giro graiciano, muy diferente al austiniano que vimos, que nos pide pasar de lenguaje constatativo a lenguaje performativo, acá lo que queremos es pasar del significado codificado en el lenguaje, por convención y composicionalidad y lo que ustedes quieran, al significado intencionalmente asociado, no codificado, sino intencionalmente asociado al uso del lenguaje. Acá tenemos primero que enfrentar a la postura de la tradición, que es la que nos dice que el lenguaje codifica composicionalmente los significados. Entonces, desde esa perspectiva pregraciana, la comunicación se da gracias a que hay una codificación de parte del hablante, una recepción en el oyente, una decodificación de lo recibido y finalmente una comprensión. Entonces tenemos el emisor que está pensando en algo, mañana va a llover, codifica su pensamiento de manera lingüística y emite la oración codificada, mañana va a llover. Ustedes, los oyentes, escuchan esa oración, reciben el código lingüístico, lo decodifican en su significado, que es la proposición que mañana lloverá, y comprenden lo que les digo. Esa es la visión tradicional, casi estrictamente fregeana. Ahora, el lenguaje, insiste Grice, tratando de salvar los problemas señalados por Wittgenstein y Austin, el lenguaje expresa intenciones y la comunicación requiere de incluir esas intenciones. La comunicación se logra cuando se comunica mediante el reconocimiento de intenciones, no meramente mediante el reconocimiento de la codificación y decodificación de significados. Entonces, los elementos de la comunicación son otros, no son solamente los simples que habíamos mencionado antes. Tenemos, sí, una codificación, el lenguaje sigue involucrando una estructura, convenciones y significado racional, pero no basta con esa codificación. Tenemos que reconocer las intenciones y para eso viene la comprensión. La comprensión se logra cuando identificamos las intenciones, no solo el código, sino las intenciones del hablante al codificar habiendo seleccionado esa oración en particular. Y finalmente la intención. Es necesario que el hablante haga inferencias
desde el código o significado oracional al significado del hablante gracias a las intenciones. Y aquí tenemos formado el puente graciano de lo formal composicional al lenguaje ordinario. La meta es dar cuenta del significado del hablante de manera formal, o sea, seguir con el plan fregeano. Para ello se necesita hacer inferencias a partir de intenciones y significado oracional. Si es posible reconstruir el mecanismo inferencial, el que lleva al oyente a interpretar correctamente al hablante, si eso lo podemos reconstruir, entonces podemos formalizarlo. Sabemos cuáles son los pasos involucrados y cómo llegar al punto final. Esa es la meta, dar cuenta del mecanismo inferencial que permite formalizar el significado del hablante, lo que el hablante quiso decir usando esa oración. Acá es importante subrayar, para Grice, el significado oracional no es más que un vehículo para el significado del hablante. La meta, el centro de la comunicación lingüística y de la participación lingüística es que la audiencia identifica el significado del hablante. En ocasiones el significado del hablante coincide con el oracional, en muchas otras no coincide, pero siempre la meta es el significado del hablante. Esto nos lleva a una de las nociones más conocidas en Grice, que es la noción de implicatura. Se las leo acá en una cita del texto graciano. Nos presenta Grice un caso en donde hay una comunicación del significado del hablante que no parece identificarse con el oracional. A y B están hablando acerca de un amigo común, C, que está ahora trabajando en un banco. A le pregunta a B cómo le va a C en su empleo. Y B responde, muy bien, se siente a gusto con sus compañeros y además no le han metido todavía a la cárcel. La respuesta de B, el no le han metido todavía a la cárcel, es peculiar, por decirlo de manera simple. En un sentido, el del lenguaje, perdón, el del significado oracional, lo único que dice es que C aún no ha ido a la cárcel. Pero parece que hay algo más, no meramente decir eso. B parece implicar, querer decir algo más. Por ejemplo, que C es proclive a cometer delitos o que los compañeros de C en su nuevo trabajo son proclives a cometer delitos o malas personas capaces de meterlo en aprietos. En terminología graiciana, B dijo que no han metido a la cárcel a C e implicó ya sea A o B. C es proclive a cometer delitos, B, los compañeros de C son malas personas. Noten acá, B dijo que bla, lo que denota es que para Grice lo que se dice es lo asociado oracionalmente. Y lo importante no es lo que se dice, sino lo que se comunica. Para comunicar que B es proclive a cometer delitos, B dice no lo han metido aún en la cárcel. Lo que dijo B tiene como implicatura o implica a o B. Para resolver qué quiso implicar, necesitamos conocer más a B, a C y a la relación entre estos dos. En un caso exitoso de comunicación, B presupondría que A sabe todo y entonces es capaz de derivar la implicatura adecuada. Entonces tenemos la distinción entre decir e implicar. La palabra decir, nos afirma Grice, lo que una persona cualquiera ha dicho se halla íntimamente relacionado con el significado convencional de las palabras. En algunos casos, el significado convencional de las palabras usadas determinará qué es lo que se implicó, además de ayudarnos a identificar lo que se dijo. Grice distingue entre dos grandes tipos de implicatura. Por un lado tenemos la implicatura convencional,
que surge cuando el significado convencional de la oración o de lo dicho permite identificar además lo que se implicó. Un ejemplo está en la oración 5. Es un latino, por ende es muy temperamental. La implicatura acá es que los latinos estereotípicamente son muy temperamentales. Y esto es así simplemente por eh, la asociación convencional con las frases mismas en la oración 5. Casi parece el significado racional. Las implicaturas conversacionales son más complejas. Surgen cuando la implicatura se deriva de rasgos generales del discurso, no del significado convencional. Tenemos el significado convencional más elementos de lo que está sucediendo, creencias, presuposiciones, dudas, todo lo que forma parte de la conversación y la intención del hablante. De ahí derivamos, gracias al significado racional, la intención del hablante, una conclusión acerca de lo que se quiso decir. Esa conclusión es lo que se implica. ¿Cuáles son esos rasgos generales del discurso? Bueno, hay una intención de cooperar en el sentido de estar dispuesto a hacer lo que corresponde en la conversación. Hay un fin común que está dado por un propósito de la conversación. La conversación entre A y B es resolver las dudas de A respecto de qué ha pasado con C ahora que tiene un nuevo trabajo. Y participan los dos, A y B. Buscan resolver esa pregunta. Dicha dirección o propósito de la conversación determina qué contribuciones son aceptables y qué contribuciones no lo son. Una línea muy clara entre lo aceptable y lo no aceptable es la que distingue entre lo relevante y lo no relevante. Si A quiere saber qué pasa con C, B tiene que responder con información sobre C. Si B responde con información sobre el clima, sobre el fútbol, sobre política o sobre una cuarta persona, D, no está siendo relevante y por lo tanto está dando a entender que no quiere cooperar con esa conversación. De nuevo, la pieza central para determinar si hay o no cooperación en el nivel general es el propósito de la conversación. La conversación va dirigida a un fin. Si los participantes aceptan ser parte de la conversación, entonces aceptan inmediatamente cooperar para alcanzar ese propósito o comportarse de manera aceptable para alcanzar ese propósito. Toda conversación se guía entonces por el principio cooperativo. El principio cooperativo es el que tienen acá en pantalla. Nos dice Grice, noten que lo que dice no solo parece, sino que, o sea, no solo suena trivial, sino que en efecto está diciendo algo que a la vez es sustancial, porque no se ha dicho antes de Grice, pero verdadero en cualquier caso, ¿sí? Em, no hay manera de que esto no sea verdadero sin que la consecuencia sea que no hay una conversación. Nos dice Grice, haga usted su contribución a la conversación tal y como lo exige en el estadio en el que tenga lugar el propósito o dirección del intercambio que usted sostenga. Básicamente, lo que dice Grice con el principio cooperativo es haga lo que tiene que hacer. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que tengo que hacer? Bueno, identifica el propósito de la conversación. Si la conversación tiene como fin determinar cuál es el significado del lenguaje natural, entonces compórtese usted como si estuviera yendo a la clase de filosofía del lenguaje y busca usted la respuesta a esa pregunta. Si el propósito de la conversación es meramente pasar el tiempo, entonces compórtese de acuerdo con ese propósito. Puede decir libremente cierta cosa, luego cambiar de tema, hacer lo que sea y estar haciendo chit chat, digamos. Si el propósito es determinar qué pasó con C después de que lo corrieron de su último trabajo, entonces hay que hablar acerca de C, de su nuevo trabajo, de cómo le está yendo, etcétera. Y eso es lo que hacen A y B. En ese sentido cooperan. Ahora, noten que algo interesante, que es que el principio de cooperación, que en realidad la mejor traducción es principio cooperativo, no pide cooperación, pide comportarse de manera adecuada.
pide que los participantes hagan lo que tienen que hacer. Esa es la cooperación que se pide. El principio cooperativo lo que dice es, todos aceptan dar su contribución según pide el propósito de de la conversación. Esa es toda la cooperación que tiene que haber. No se pide ni que los participantes coincidan en todas sus creencias, en todos sus intereses, busquen un fin eh, individual exactamente compatible o idéntico entre sí, nada de eso. El único fin compartido es tengamos esta conversación. ¿Cómo funciona entonces la comunicación y la cooperación según Grice? Bueno, toda conversadora competente asume el principio cooperativo. Asume que los demás asumen el principio cooperativo y asume que los demás asumen que ella asume ese principio. Entonces, yo asumo el principio cooperativo. Voy a hablar de acuerdo con lo que me pide la conversación. Pero también asumo que ustedes van a seguir el principio cooperativo. Y más todavía, asumo que ustedes presuponen que yo voy a seguir ese principio, tanto como yo presupongo que ustedes van a seguir ese principio. Se vuelve reflexiva esa presuposición de observación del principio cooperativo. Consecuencia, toda contribución deberá ser según ese principio. Si no parece que la contribución o la participación conversacional de alguien se hizo de acuerdo con ese principio, entonces se dispara el inicio de una inferencia en busca de qué es lo que quiso comunicar la persona, de manera que sí cumpla con el principio cooperativo. Si lo que dice B es tan raro al decir C aún no ha ido a parar a la cárcel, parece que no tiene nada que ver con la pregunta de cómo le va en su trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer como audiencia es interpretar lo que dijo de manera que sí sea relevante. Una opción es pensar, bueno, le va bien y tiene suerte de que con esos malos colegas aún no ha ido a parar a la cárcel. O sea que la respuesta relevante es, está contento, pero está metido con un grupo de malas personas. Así, interpretado, B estaría haciendo una cooperación o una participación que sí respeta el principio cooperativo. Grice distingue entre cuatro grandes grupos de aplicación del principio cooperativo, cuatro instancias más específicas en las que se permite ver cómo o en qué consistiría observar el principio. La primera es la de cantidad. Cabe decir que para Grice ninguno de estos principios es ni universal, ni infalible, ni nada por el estilo. Son principios que resultan obvios a casi cualquier conversación que uno pueda pensar, pero está abierto a que haya otros principios para otras conversaciones y que haya conversaciones en las que alguno de estos principios no se observe. Pero bueno, en general se observan los siguientes cuatro. El primero es de cantidad. Se nos pide al cooperar con una conversación que seamos tan informativos como sea necesario. No hablar de más, no dar más información de la que nos pidieron. Por ejemplo, B se equivocaría, hablaría de más si además de decirnos que está contento C, nos empieza a decir entra a las 8:15 de la mañana, a las 9:15 toma un café, a las 12 tiene un descanso para fumar un cigarrillo, etcétera, etcétera. Todo eso es extra e innecesario. Y decir de menos sería hablar muy limitadamente. Parece que está contento, algo así, un poco oscuro, limitado. La máxima de cualidad nos pide ser honestos, hablar con verdad, que es básicamente, se entiende mejor en versión negativa. Lo que nos pide esa máxima es no decir lo que creemos que no es el caso. Luego, la máxima de relación nos pide decir cosas relevantes, no hablar acerca de D cuando queremos entender cosas sobre C, al menos que haya alguna relevancia, obviamente. Y luego la máxima de modo, ser claro.
evitar ser oscuro, ambiguo, escueto, desordenado. Estas máximas obviamente pueden relacionarse unas con otras, hablar con relevancia puede em, estar asociado con hablar con claridad y no de manera oscura. A veces la máxima de cantidad puede obligarnos a, perdón, la máxima de cualidad, de ser honestos, nos puede obligar a incumplir la máxima de cantidad, dado que no vamos a decir lo que creemos que no es el caso, y yo tengo muy poco que decir, no digo nada. Y entonces no soy tan informativo como se me pide, porque no puedo, básicamente. No toda categoría es igual. Grice advierte que hay máximas y máximas. No es lo mismo ser oscuro que ser deshonesto. Ser oscuro complica de manera innecesaria la conversación, cuando damos muchas vueltas en torno a temas aledaños, pero no vamos al grano, por ejemplo. Pero decir falsedades, decir las cosas que creemos que no son el caso, no solo complica la comunicación, sino que imposibilita la conversación. Si yo digo lo que creo que no es el caso, no solo no respondo, estoy engañando y estoy yendo en contra de el supuesto propósito común, resolver tal problema. Si yo miento, no voy a resolver y sé que no voy a resolver, me estoy oponiendo a eso. Hay entonces dos máximas o categorías esenciales para la comunicación, la de la cualidad, que es la que nos pide ser honestos, hablar con verdad, y la de relevancia. Si estas dos no se observan, la conversación básicamente no funcionará en general, cualquier conversación. Tenemos tres, cuatro argumentos a favor del principio cooperativo. ¿Por qué tenemos que observar ese principio? Los primeros tres son los que presenta Grice mismo. El primero es empírico. Consiste simplemente en señalar que de hecho observamos el principio cooperativo en nuestras conversaciones. De hecho, hablamos en el momento en el que se nos pide, hacemos lo que se espera de nosotros, no solemos ser innecesariamente oscuros, solemos dar toda la información que se nos pide y no hablar de más, somos relevantes, etcétera. Pero bueno, no parece ser un argumento muy convincente porque, bueno, del hecho de que lo observemos, simplemente no se sigue que debamos observarlo, podría objetar alguien muy escéptico a la propuesta de Grice. Luego tenemos un argumento contractual. ¿Por qué seguir el principio cooperativo? Porque es un objetivo común en la conversación. Participar en una conversación es participar de una empresa común y entonces hay una suerte de contrato. Estamos conviniendo todos en hacer las cosas de esta manera y esa manera en la que convenimos es la del principio cooperativo. Hay un objetivo común, hay contribuciones complementarias y hay una continuidad normalizada. eh, o, si no continúa, se decreta el fin para ambas partes. Todos esos elementos sugieren que lo que hay en esa conversación, lo que lo delimita, es una suerte de contrato implícito en el principio cooperativo. El tercer argumento es el que nos dice que se trata de razonabilidad. Quien se proponga los fines de la conversación tendrá el interés de participar solo si se observa el principio cooperativo. O sea que observar el principio cooperativo es razonable y esa es una buena razón para seguirlo. Tenemos un cuarto argumento que no menciona Grice, pero que podemos tratar de darle sustento a partir de ideas de Austin, como la de que existe ya un procedimiento convencional que se ve reflejado acá. Eh, ¿Por qué observar el principio cooperativo? Porque de hecho es un procedimiento que se reproduce y además la razón por la cual se reproduce la observación del principio cooperativo es que tiene éxito conversacional. Dicho de otra manera, hay que observar el principio cooperativo porque es convencional observarlo y es convencional observarlo porque permite tener conversaciones. En un sentido muy biológico, al estilo de Millikan, a quien no vimos en clase, podemos decir que el principio cooperativo es convencional porque tiene éxito
reproduciéndose a sí mismo. Si lo observamos y reproducimos su observación, veremos que logramos lo que queremos. Y esa, ese éxito en su función de tener buenas conversaciones hace que se siga reproduciendo en cada conversación el principio cooperativo. Tenemos entonces el principio cooperativo, las máximas y las implicaturas. Implicamos algo, nos dice Gray, cuando no observamos las máximas. ¿Qué quiere decir esto? Implicamos como hablantes. Usamos el lenguaje y comunicamos vía implicatura cierta información al no observar esas máximas, estas que mencionamos u otras que sean las convencionalmente asociadas a la conversación que estemos teniendo. Lo hacemos de manera intencional. Intencionalmente no observamos una máxima. Eh, no tiene sentido decir que implicamos por ignorancia o por desatención. Esa no es una implicatura, eso es un error conversacional. Lo hacemos de manera explícita. No se puede implicar si no logramos que el otro identifique la intención. Si es meramente algo implícito o subrepticio en nuestro uso del lenguaje, no estamos implicando. Lo que estamos haciendo es otra cosa. Puede ser algo como lo que se llama hoy día dog whistle, que es implícitamente dar a entender a cierto grupo que estamos diciendo algo. Si no es obvio para para nuestra audiencia, entonces no es una implicatura. Y lo hacemos observando el principio cooperativo de manera recursiva. No podemos implicar nada al no observar las máximas si no asumimos PC. Asumimos que otros asumen el principio cooperativo y asumimos que otros asumen que asumimos el principio cooperativo y por lo tanto, cuando decimos poca información o cosas irrelevantes o somos deshonestos, lo que estamos dando a entender es algo más. Por ejemplo, no te puedo hablar de este tema. Te voy a decir cosas irrelevantes o te voy a decir cosas falsas que sé que sabes que son falsas para que te des cuenta que no puedo cooperar con esa conversación. Y esa sería mi implicatura. ¿Cómo podemos beneficiarnos de las máximas? Las- Podemos hacerlo violando las máximas. Ir directamente en contra sin avisar ni hacer precauciones ni advertir a nadie. Esto puede dar lugar a equívocos. ¿Qué explica la conducta extraña del hablante que viola una máxima? Otra opción es suspender la máxima. No observarla explica por qué estamos faltando a la máxima. No se puede cooperar por razones ulteriores, porque no tengo más información, porque no tengo autorizado a compartir la información que tengo, porque las consecuencias de decírtelo serían muy graves y entonces prefiero no decírtelo, etcétera. O, por ejemplo, cuando hay conflicto entre las máximas. Puede ser que la máxima de cualidad vaya en contra de la de cantidad. Eso lo había mencionado antes. Puede ser que, dado que yo no puedo decir las cosas que creo que son falsas, entonces no te puedo decir nada porque no tengo suficiente información. No se puede ser más informativo y seguir siendo honesto. Ahora, cuando incumplimos explícitamente, damos lugar a implicaturas. Cuando violamos, suspendemos o entramos en conflicto explícito de las máximas, tenemos implicaturas. No hay razones para suspender, violar o entrar en conflicto y quedarse ahí, sino que esa aparente violación o suspensión de las máximas es para comunicar algo más. Tenemos acá una explicación o una ejemplificación del funcionamiento general de las implicaturas. El hablante H implica Q al decir P si se cumple lo siguiente. Uno, H observa o asume el principio y sus máximas. 2, H es consciente de lo que implica Q y que lo que implica es consistente con lo que dice. ¿Sí? O sea, es consciente de que él está implicando Q y que eso es consistente con haber dicho P. H asume
que su audiencia es capaz de entender ese segundo punto. Tiene que presuponer que quien lo escucha es capaz de entender que quiere dar a entender Q y que Q es consistente con lo que dijo, con las palabras que pronunció. Ejemplos, por relevancia. A está de pie junto a un auto detenido. B se aproxima. A afirma, me quedé sin nafta. Y B responde, en la esquina hay una estación de servicio. ¿Cuál es la implicatura? Bueno, no hay razones para pensar que P está violando las máximas, ni que no está observando el principio cooperativo. Su conducta es totalmente a favor de resolver el problema en cuestión y de alcanzar el propósito de la microconversación que están teniendo. No hay razón para que suspenda su cooperación, no hay conflicto entre máximas, pero lo que dijo no es relevante. A se quedó sin nafta y B le dijo que hay una estación de servicio en la esquina. B dijo en la esquina hay una estación de servicio, lo que dice es irrelevante, pero tiene el fin de comunicar algo relevante y sería eso, lo lograría solo si la estación de servicio está abierta. Si la estación de servicio de la esquina está cerrada, no le sirve a lo que le dijo B. Además, la estación debe tener nafta. Aun si está abierta pero no tiene nafta, o recién se le acabó la nafta, o lleva tiempo abierta sin vender nafta y vende solo gasoil o lo que sea. La inferencia entonces es que B implica uno, implica la estación de servicio está abierta, y dos, tiene nafta de manera conversacional. Del lado del hablante, entonces tenemos el siguiente razonamiento. Premisa uno: A y B observan el principio cooperativo de manera recursiva. A asume que B, asume que A, asume que B. B piensa que es necesario pensar que Q es el caso para que lo que dijo cumpla con el principio. B asume recursivamente que A es capaz de entender lo que dice la premisa 2. P nos dice en la esquina hay una estación de servicio. Q, en la esquina hay una estación de servicio abierta con nafta. Del lado de la escucha, la premisa uno: B acaba de decir P, que es irrelevante, pero parece observar el principio. Si B piensa que Q es el caso, P es solo aparentemente irrelevante. Premisa 3: B piensa que puedo entender esa premisa anterior, que si Q es el caso, todo es relevante. C, B implica Q al decir P. Conclusión: en la esquina hay una estación de servicio y Q en la esquina hay una estación de servicio abierta con nafta. Los elementos de la implicación entonces. Este es el razonamiento que nos sirve como puente entre el formalismo composicional fregeano y el lenguaje ordinario. Si el escucha puede desarrollar este argumento, entonces podemos formalizar este argumento y pasar a la formalización del lenguaje ordinario. ¿Cuáles son los elementos de la implicación? Primero tenemos significado oracional, incluyendo el contenido referencial. Después tenemos el principio y máximas de cooperación. Tres, tenemos el contexto lingüístico y extralingüístico. Cuatro, tenemos la información del trasfondo compartida. Y cinco, la presunción recursiva que va de uno a 4. ¿Qué quiere decir presunción recursiva de uno a 4? Que todos los participantes, hablante y oyente, presuponen uno y presuponen que los demás presuponen uno, y lo mismo con 2, con 3 y con 4. La formulación que nos da Gray de esto es la que tienen ahora en pantalla. Se las leo. Eh, el hablante ha dicho que P. No hay ninguna razón para suponer que no está observando las máximas, o al menos el principio cooperativo. Podría estar cumpliéndolas si pensase que Q sabe y sabe que yo sé que él sabe, ahí está lo recursivo, que yo me apercibo de la necesidad del supuesto de que piensa que Q.
No ha hecho nada para impedirme pensar que Q. Por lo tanto, pretende que yo piense, o al menos desea hacerme posible que piense que Q, y consiguientemente ha implicado que Q. Entonces tenemos la presunción recursiva del principio, la presunción recursiva de toda la información de trasfondo y la parte evidente o transparente para el escucha de que el hablante lo que quiere es comunicar Q. Entonces tenemos, volvemos al ejemplo graciano. Tenemos una conversación entre conocidos, A y B. A dice, no parece que Lucila tenga ahora ningún amigo. B responde, pues ha ido muchas veces a Córdoba últimamente. ¿Cuál es la implicatura por relevancia? Bueno, si B está observando el principio de cooperatividad o principio cooperativo y las máximas, y nada sugiere que no lo está observando, entonces no hay suspensión ni conflicto entre máximas. B dijo algo irrelevante, que sería relevante si B piensa Q. B implicó Q. Q es Lucila parece tener un amigo en Córdoba. Tenemos distintos ejemplos basados en honestidad, por ejemplo. A y B planean detalles del itinerario que tienen para las vacaciones. B quiere visitar a su amiga C durante el viaje. A le responde, ¿dónde vive C? Y B le responde, en algún lugar del sur de Francia. ¿Cuál es la implicatura? Acá la tenemos por conflicto entre las máximas. Asumimos que B observa el principio y las máximas. No hay razones para pensar que no es así. No hay suspensión de máximas. B dijo algo que no cumple con la máxima de cantidad. Es muy poco informativo. Si estamos planeando los detalles del viaje, necesitamos saber exactamente dónde vive, no en algún lugar del sur de Francia. Esto es explicable solamente si sería imposible que B nos dé más información, a menos que viole otra máxima más importante, que es la de honestidad. Si B al decirnos vive en Toulouse o en donde sea, en la costa sur de Francia, en tal ciudad, si al decir eso estará diciendo algo que no cree que sea el caso, entonces estaría resolviendo o no resolviendo realmente o no alcanzando el propósito de la conversación. Por lo tanto, prefiere incumplir la máxima de dar suficiente información. Y lo que comunica es que no sabe exactamente en dónde está su amiga. B implicó Q, B no sabe en dónde vive exactamente C. Tenemos entonces variedad de casos. Tenemos casos por exceso de información, decir que P y ahondar en sustentos de P, incumplimiento obvio de honestidad con ironías, metáforas o hipérboles, incumplimiento obvio de relevancia cuando queremos cambiar de tema, en vez de responder algo sobre C y su trabajo, es tan incómodo hablar de lo que le pasa a C en su nuevo trabajo que B le responde a ¿cómo le ha ido en su nuevo trabajo? Uy, ¿viste el partido del fin de semana? Claramente implica que el tema es difícil de tratar y mejor hablamos de otra cosa. También hay incumplimiento obvio de claridad, cuando hay ambigüedad, cuando hay oscuridad en la respuesta. Una distinción más es la de la diferencia entre implicaturas particulares y generalizadas. Las que hemos visto hasta ahora son particulares, tienen que ver con pronunciaciones específicas en un momento en particular. No es algo convencional generalizado. La implicatura Q surge en una ecuación concreta y en virtud de características particulares del contexto. No hay una práctica generalizada de decir P para implicar Q. No hay una convención de decir Lucila ha ido mucho, muy frecuentemente a Córdoba recientemente para decir Lucila tiene un amigo en Córdoba. Eso no existe, no es una convención. No hay una convención según la cual al decir en la esquina hay una estación de servicio, estamos diciendo en la esquina hay una estación abierta con nafta. Esta información se deriva a partir de ese caso en particular nada más. Las implicaturas generalizadas, entonces, son diferentes, son implicaturas eh, que no son convencionales, pero tampoco son de un momento en particular, una conversación en particular. Hay una práctica generalizada de implicación. La implicación no es producto, sin embargo, del significado convencional.
El uso de ciertas expresiones sin circunstancias especiales normalmente genera ciertas implicaturas. Esas son las implicaturas generalizadas. Por ejemplo, cuando decir P típicamente implica Q. Lucila tiene una cita con un hombre. Típicamente implica que ese hombre no es su padre, no es su hermano, no es su tío, no es un amigo. Hay una práctica generalizada de usar un X para implicar que el X no tiene una relación estrecha con el sujeto que aparece relacionado en la oración. Tenemos entonces esta noción de implicatura generalizada. Nos dice Grice, cuando alguien implica, al usar la forma verbal un X, que el X no es parte o no guarda una relación muy próxima con alguna persona susceptible de ser identificada, la implicación ha tenido lugar, pues el hablante no ha sido lo suficientemente explícito que cabría esperar de él. Implicaturas conversacionales, algunas características. Las conversacionales que vimos, las primeras, son cancelables, ya sea de manera explícita o contextualmente. Podemos decir, hay una estación de servicio, pero, perdón, no estoy seguro si tiene nafta. Dos, son no desligables. No es posible implicar Q con otras palabras. No son semánticas. Lo implicado no es parte del significado oracional. Y son independientes. Lo implicado no depende de la verdad de lo dicho, sino del decirlo o expresarlo de tal modo. 5. Variedad. La implicación es una explicación que tiende a demostrar que se sostiene el principio cooperativo. Puede haber varias implicaciones. Puede ser disyuntiva, puede ser indeterminada. Lo que sea que permita explicar cómo es que el hablante sigue observando el principio cooperativo. Esto nos lleva, volviendo un poco al comienzo, al puente graiciano. ¿Cómo podemos dar cuenta formalmente del significado del hablante? Bueno, supongamos que solo hay significado convencional o del hablante. Solo esos dos. El convencional es formalizable y composicionalmente formalizable. Supongamos que el del hablante es convencional o implicado. Si es convencional, es directamente formalizable porque ya está dentro del precedente de uso. Si es implicado y sigue las máximas, es predeterminable. Podemos, antes de que se haga, podemos describir el formato de razonamiento que se seguiría para identificarlo. Si es predeterminable, entonces es formalizable. Es formalizable vía un razonamiento que podemos dar antes del uso. Y esto lo que nos da es la salvación graciana al proyecto fregueano composicional aplicable al lenguaje ordinario. La semántica formal lo que nos dice es que el significado resulta de estructura, combinación y significado léxico. Si a la semántica formal le sumamos Grice, tenemos un elemento más. Estructura, sintáctica, combinación y significado léxico más reglas de implicación. Máximas, principio cooperativo, patrón de inferencias. Todo ese paquete se lo sumamos como cuarto elemento de la composicionalidad. Y llegamos así a la propuesta final de Grice. ¿Cómo podemos formalizar el lenguaje ordinario? Por muy desordenado que sea, si podemos dar cuenta de manera típica, generalizable, predecible, cómo hacemos esas inferencias a cosas que parecen no ser parte del significado, tenemos en ese paso el camino hacia la formalización. Podemos hacer algo así como pragmática formal graciana. Y bueno, con esto tenemos la última sesión del práctico de este cuatrimestre. Em, Espero que les haya quedado claro lo que vimos hoy en Grice. Voy a subir las diapositivas para que las consulten ustedes también. Y recuerden, les repito, la próxima semana estaré subiendo las consignas para el último parcial. Hasta acá terminamos. Pásenla bien y buena semana.